Amén, gloria a Dios. En Génesis 37, gloria a Dios, alabado el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da en esta hora de presentar su palabra y le doy gracias al Señor. Génesis 37, gloria al Señor, aleluya. Y vamos a ver en dónde nos encontramos por medio de la palabra, dónde se encuentra usted, dónde me encuentro yo, ya que ella, ¿verdad?, nos muestra, nos enseña, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y vamos a dar un recorrido en la historia de José. No se preocupe, son unos cuantos capítulos, son como 4, 5, 6 capítulos. La noche es joven, usted y yo también, ese puede ser el problema, ¿verdad, hermano? Así de que dice la palabra del Señor, mantenga el capítulo que vamos a ir conforme les vaya diciendo, vamos a ir cambiando de capítulos y de versículos, o mantenga su capítulo cuando vayamos cambiando, ¿ok? Dice la palabra del Señor así. Señor, en el primero Señor, quiero presentarme delante de tu presencia y te doy honra y te doy gracias por este momento que me has permitido, Señor, estar, Señor, presentando tu palabra. Bendícela, pasa un carbón encendido por mis labios, que no sea yo, sino que seas tú, no solamente, Señor, hablando a tu pueblo, sino a mi vida también, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dices a Génesis 37, que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de su familia y ahí nos habla de cómo José tenía 17 años en ese entonces. Podemos sentarnos, hermanos, perdón. Quizá nervios no. En el nombre de Jesús, no. Así es, gracias, hermanos, disculpen. Él tenía 17 años, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice que viendo sus hermanos, José tenía sus hermanos, ¿verdad? Y viendo sus hermanos que él amaba, que Jacob amaba mucho, amaba demasiado a José, dice que sus hermanos le tenían envidia. Dice que sus hermanos no era fácil hablarle a él porque no lo querían, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿verdad? Israel, que es lo mismo que Jacob, ¿verdad?, amaba tanto a su hijo. ¿Cuántos de nosotros no amamos a nuestros hijos, verdad? Y yo pienso que José sabía esto, hermanos, ¿verdad? Yo pienso que José sabía que su padre lo amaba tanto, ¿verdad? Y lo amaba muchísimo, demasiado. Pero lo que yo pienso, que José nunca pensó que había alguien más que lo amaba mucho más que su padre terrenal, que era Dios. Y él sabía que su padre lo amaba tanto, ¿verdad? Pero lo que José no sabía es de que estaba a punto de ser probado. ¿Cuántos de nosotros no estamos en esa situación? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa misma situación en que, ¿verdad?, sabemos que Dios nos ama tanto, pero no sabemos cuándo va a ser el momento en que Dios nos puede probar? La palabra del Señor dice que a quien Dios ama lo prueba. Salmos 7:9 nos dice eso, que el Dios justo prueba la mente y el corazón del hombre. Pero con la prueba siempre habrá alguien de nuestra parte, siempre habrá alguien intercediendo por nosotros, y ese es Jesucristo. Nos lo muestra en Lucas 22:31. Sus hermanos, al ver esto, le aborrecían y no le hablaban pacíficamente porque no podían. Salmos 35:20 dice que los que aborrecen no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas, ensanchando su boca ante esos que Dios ama. ¿Cuántos de nosotros no nos podremos encontrar en esta situación en que hay hermanos aún en la misma iglesia o allá afuera, los mismos hermanos carnales de nuestra familia, que nos aborrecen,
y no pueden hablarnos paz, porque el hombre que aborrece a Dios no puede hablar paz. El hombre que está lleno de dolor, de amargura, de tristeza, no puede hablar paz con el que está en paz con Dios, porque hay una enemistad entre el mundo y los que son de Dios. Y yo pienso que de esta manera, ¿verdad?, el enemigo nos aborrece. Y entonces, de esa manera, cuando nos aborrecen, hablan maldición en contra de nosotros. Cuando estamos en el vientre, en el vientre de nuestra madre, cuando nuestra madre cuando somos engendrados en el vientre de nuestra madre, si no fuimos deseados, ahí empiezan las maldiciones. ¿Para qué quedé embarazada? ¿Para qué quiero yo este niño, esta niña? Empieza el rechazo. Ya el vientre, ¿verdad? Y en el vientre empezamos a sentir, ¿verdad?, el rechazo, el dolor, la maldición de que, ¿por qué no se muere? ¿Por qué mejor no se sale? ¿Verdad? Y empezamos. Y no solamente esto, sino que ya cuando salimos, cuando empezamos a crecer, empezamos, ¿verdad?, a recibir las maldiciones de los niños de la escuela, ¿verdad? Y entonces se van acumulando las maldiciones. Van caminando en nuestra vida las maldiciones. ¿Y cuáles pudieran ser esas maldiciones? Por ejemplo, decirle a una persona, si es mujer, eres una tonta, no sirves para nada, eres una inútil, yo no sé para qué te traje al mundo, ¿verdad? Y entonces el enemigo empieza a trabajar. Tú no puedes pensar, tú no puedes hacer nada, tú no vas a hacer nada en tu vida, tú nunca vas a ser feliz con nadie. Y el enemigo empieza a ponernos cosas en la mente, ¿verdad? Dios le dio el don de interpretar sueños a José, y pienso que muchos más. Para mí, la túnica que le puso, ¿verdad?, que le hizo, ¿verdad?, Jacob a José, se me imagina como que cada color era un don, que era un don que Dios le estaba dando a José, ¿verdad? Y entonces, me imagino que eran diferentes dones que le dio a José. Sus hermanos le tenían envidia y su padre terrenal meditaba en esto. Pero no solamente él. No solamente su padre terrenal pensaba, ¿verdad?, que sus hermanos le aborrecían, pero había alguien más que su padre, que era su Padre Celestial. Su Padre Celestial estaba al tanto de que los hermanos de José lo aborrecían. Satanás aborrecía a José como lo aborrece a usted y como me aborrece a mí, por lo cual utilizó a sus hermanos para dañar la vida de José. Satanás está utilizando a alguien en su vida. No podemos saber si al amigo, al vecino, al primo, a la prima, al tío, al papá, a la mamá. No podemos saber, ¿verdad?, al compañero de la escuela, a los maestros. No podemos saber a quién está utilizando o a quién quiere utilizar Satanás para amargarle la vida en un día, para amargarle el día totalmente, ¿verdad?, y quitarlo de donde Dios lo tiene. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Cuando venimos a los caminos del Señor, ya tenemos ese lugar. Ya tenemos ese lugar que nos ha dado. Aquí son los focos que están muy calientes, pues la presencia del Señor. Dice que cuando venimos al Señor, ya Él nos siente en los lugares celestiales. Ya estamos ahí, Él nos tiene en su presencia. Pero hay alguien que no le gusta eso, porque Él estuvo allá. Y ahora estamos nosotros en lugar de Él. A Él no le conviene, Él no quiere que usted esté en un día específico, por decir el día de ayer o el día de hoy o el día de mañana. Él no quiere que usted esté sentado en los lugares celestiales. Él le va a arruinar el día, va a buscar la manera de cómo arruinar el día. Él va a buscar de una manera o de otra cómo quitarlo de los lugares celestiales. En el versículo 18, por eso estamos 37, en el versículo 18, el diablo va a querer conspirar en nuestra contra, como lo hizo con José. En el versículo 18 y 20 dice que José, ¿verdad?, sin darse cuenta, ¿verdad?, estaba a punto de ser
dañado por sus hermanos. Dice, ¿cuántos de nosotros conspiramos en contra del hermano? Porque no nos gusta como predica, o porque su ministerio no nos gusta, ya sea aquí en la iglesia o allá afuera. Ya sea porque nos corrigió, nos disciplinó, opinó, comentó, y se empieza a conspirar en contra del hermano. Hermano, mire, eso que está haciendo está mal. No. Entonces empezamos a conspirar, porque no nos gusta cómo nos corrigen, no nos gusta lo que nos están diciendo. Salmo 56:5 dice, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Y el Salmo 74:8 dice, destruyámoslos de una vez. ¿Verdad? ¿Qué es lo que conspiraban sus hermanos? No estaban haciendo algo pequeño. Y dijeron, echémonos a la cisterna, matémoslo. Pero Rubén dice no, ¿verdad? Porque quiso salvarle. Dios de alguna manera u otra, cuando estamos en peligro, Dios de una manera u otra va a buscar cómo salvarnos. Él siempre va a tener al lado a alguien, ¿verdad? O a algo para salvarnos. Solamente que tenemos que buscarlo y estar atentos para saber quién es esa persona, ese lugar o esa cosa, ¿verdad? Así que los hermanos de José llegaron a burlarse. El enemigo se quiere burlar de nosotros. Echémoslo a la cisterna y veamos qué va a hacer de sus sueños. ¿Cuántos no se han burlado de usted o cuántos no se han burlado de mí? Y han dicho, vamos a ver lo que va a hacer de sus sueños. Y entonces, ¿qué es lo que dice Salmo 86? Dice, nos pusiste en escarnio a nuestros enemigos, vecinos, y estos se burlan entre sí. José no había hecho nada malo, pero el padre quería probarlo. Sus enemigos estaban burlando entre sí para decir, vamos a ver qué le sucede. Vamos, ándale, ahí mira, ahí adentro donde estás metido, a ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué nos puedes hacer? ¿Verdad? Así los hermanos de José se burlaron al decir, pongámoslo en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuidemos, hermanos, de que esa bestia, esa mala bestia de quienes hablaban los hermanos de José no vaya a ser usted y yo. Porque por alguna razón, hermanos, por alguna razón, muchas veces, ¿verdad?, nos convertimos en esas personas, ¿verdad? Hermanos, cuidémonos de no ser esas personas, porque es muy peligroso. Dios siempre estará al cuidado de nuestra vida. Salmo 72:13 dice, tendré misericordia del pobre y del menesteroso y salvaré la vida de los pobres. Dios estaba con José. Dios por medio de Rubén salva la vida de José diciéndole, echémosle a la cisterna y no pongamos manos sobre él para llevarlo salvo a su padre. ¿Cuántas veces el pastor, la pastora o un hermano o alguien dice, no le hagas daño? Hermano, no tanto porque no le haga daño, quizás como lo hacía Rubén, porque Rubén sabía que si se ponía a querer rescatar a su hermano, posiblemente también lo iban a dañar a él. Pero hermanos, no seamos esas personas, no paguemos mal por bien. José, cuando yo pienso, me imagino que cuando estaba ahí en la cisterna, quizás pudo haber pensado y quizás ahí empezó a tener sentimiento, resentimiento, dolor, amargura. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero va sucediendo poco a poco en nuestra vida y lo vamos guardando, lo vamos almacenando, ¿verdad? Y entonces el hermano o la hermana no quiere que dañes a aquella persona porque él sabe que puede venir de juicio. Él sabe que puede venir de juicio. Entonces, no es tanto, ¿verdad?, que quiera salvarlo, sino por el temor de lo que le ha de suceder. Cuando José llegó a sus hermanos, le quitaron la túnica y lo echaron a la cisterna. Cuando estamos en la iglesia y el hermano te quita el ministerio porque no le gustó cómo predicas,
porque no le gustó cómo eres, ¿verdad? Le has quitado la túnica, le quitamos la túnica al hermano, ¿verdad? Y cuando menos se espera, el pastor o, ¿verdad?, el ministro, lo que sea, le recoge, ¿verdad?, el ministerio y el hermano se queda. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucede en ese momento en nuestras vidas? Espiritualmente caemos en una cisterna. Espiritualmente caemos en una cisterna. El sentimiento llega, el resentimiento también. Luego el enemigo manda lazos de amargura. Lazos de amargura. Salmo 73, 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Cuántos de nosotros, desde tanto que estamos cargando, tanto que traemos en nuestra vida, ¿verdad?, en veces empieza nuestro corazón a palpitar, ¿verdad? Y entre más cargamos, llega el momento en que nuestro corazón ya no resiste, nuestro cerebro tampoco, ¿verdad? Luego viene la ira, el enojo, y entonces echamos fuera al hermano, y el hermano se va de la iglesia. El hermano no vuelve a buscar de una iglesia porque juzga de la misma manera. Igual como me hicieron aquí, lo mismo me van a hacer allá. Así como me trataron aquí, así me van a tratar allá, ¿verdad? Y entonces el hermano sale y se va, ¿verdad? Se va al mundo. El mundo es símbolo de Egipto, ¿verdad? Y entonces José fue vendido a Egipto, lo que tiene significado del mundo. Una vez vendido el hermano o la hermana, van, ¿verdad?, los hermanos que hicieron que saliera este hermano fuera. Y entonces quieren justificarse como lo hizo, ¿verdad?, Pilatos. Yo me lavo las manos, pastor, mire, usted sabía que el hermano no era esto, era lo otro, bla, bla, bla. Y por eso, hermano, quieren justificarse, quieren buscar la manera de cómo justificarse, no quieren ser culpables. Versículo 30 dice que los hermanos de José matan un cabrito y tiñen la túnica de José con sangre y no la llevan ni ellos. Matan un cabrito y tiñen, ¿verdad?, la túnica de José y no la llevan ellos, sino que la mandan, y entonces de esta manera le dicen: ¿es esto de tu hijo? Reconócelo. La altanería, ¿verdad? La altanería, la manera en que lo dijeron, ¿verdad? ¿Es esto? De esa manera hacen un pacto de sangre entre ellos y el diablo espiritualmente. Ellos no se dieron cuenta que estaban haciendo un pacto con el diablo, no se dieron cuenta que estaban haciendo un pacto con el enemigo. Ellos querían quitar a José de en medio, querían ponerse ellos al lado del Padre. Y sí, lo lograron. Lo lograron. Quitaron a José de lado, pero recibieron algo a cambio. Ellos recibieron de Satanás el yugo, un yugo de hierro pesado, que ellos cargaron por más de 10, 12, 15 años, casi 12, 13 años. Y entonces, ¿qué dice Éxodo 20:13? Dice: no matarás. Ellos no lograron matarlo físicamente. ¿Qué dice Éxodo 20:15? Dice: no hurtarás. Pero ellos hurtaron el lugar de José, lo quitaron del lado del Padre. Con altanera voz y palabra le preguntan a Jacob: ¿reconoce esta túnica de tu hijo? Muchas veces así vamos al Padre y le decimos: Señor, tú sabes que él no estaba haciendo bien en la iglesia, tú sabes que esto y lo otro, y empiezan a hablar del hermano. Cuando José se da cuenta y encuentra que es la túnica de su hijo, él no quiso ser consolado. Él quiso vivir en el dolor y en la amargura. Muchos de nosotros, viene el pastor o la pastora y nos dice: sácalo, échalo, déjalo salir. Pero es tanto el dolor, es tanta la amargura, es tanto el coraje, es tanta la rabia, es tanto el resentimiento, es tanto lo que traemos cargando que ya forma parte de nosotros ese dolor, ya forma parte de nuestro cuerpo. Es como que si fuera la mano, o como que si fuera el pie, o como que si fuera el ojo. Y decimos: pero ¿cómo me voy a quitar el ojo? ¿Cómo me voy a quitar la pierna? ¿Cómo me voy a quitar la mano? ¿Cómo me voy a cortar la cabeza? Ya forma parte de nosotros el pecado. El dolor, la amargura, la
nosotros. Y al formar parte de nosotros, no queremos ser consolados. No queremos ser libres. No queremos esa libertad que el Señor nos ofrece. Dice capítulo 39, vamos a brincar al capítulo 39, dice: José es vendido para Egipto al oficial de Faraón, el cual era capitán de la guardia, y éste le compra de los ismaelitas. De esta manera hicieron con nuestro Señor Jesucristo, como todos ya lo sabemos, ¿verdad? Mas Dios estaba con José y le dio gracia delante de su amo al ver Potifar, que todo lo que José hacía prosperaba en su mano. Y éste le entregó toda la casa al cuidado de José. ¿A cuántos de nosotros, cuando Dios ve, ¿verdad?, que fue injusto lo que se hizo con nosotros, nos da gracia? Le da gracia en su trabajo, le da gracia con su papá, con su mamá, con su hermano, con su prima, con el vecino, le da gracia con el hermano, con el pastor, le da gracia con los niños, le da gracia en todo lugar, porque todo lo que toca es prosperado. Todo lo que toca es prosperado. ¿A cuántos de nosotros Dios puede confiarnos algo? O el pastor, o el hermano, o la hermana puede confiarnos algo. Dice en Salmos 147:7 que Dios hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta al cautivo. Dios le dio pan a José, Dios le proveyó. A donde quiera, dice, a donde quiera que vayamos, Él estará con nosotros. Pero si nosotros también somos fieles, ¿verdad? José, en el versículo 6, José era hermoso, era de presencia bella, y a la mujer de Potifar le gustó. A la mujer de Potifar le gustó José. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a decirle que se acueste con ella. El diablo empieza a lanzar sus lazos. Proverbios 5:3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su palabra y el paladar es más blando que el aceite. De esta manera el diablo invita al pecado en todo momento. Y él no respeta si es niño, él no respeta si es joven, él no respeta si es viejo, si es anciano. Él no respeta posición. A él no le importa si usted es pobre, si usted es rico. A él no le importa si usted tiene o no tiene. A él lo que le importa es su alma. Eso es lo que a él le importa. La mujer insistía cada día, y la voz de esta mujer estaba sobre los oídos de José cada día. ¿Cuántas veces al día usted y yo rompemos las maldiciones que el enemigo o la gente lanza sobre nosotros? ¿Cuántas veces al mes o al año usted y yo ayunamos para poder vencer? ¿Cuántas veces? Dice que aquí ella insistía cada día. El diablo va a insistir en su vida, el diablo va a insistir en su fracaso, el diablo va a insistir cada día. Cada día debemos estar alerta, cada día debemos de orar, cada día debemos de pedir la protección de Dios. La mujer se cansó de que no le hacía caso a José y tomó de sus ropas y se quedó con ellas. Así es el diablo. El diablo se cansa de que, mira, ya le habló por un lado, ya le habló por otro lado, ya le dijo de una manera, ya se la cantó bonito, ya se la dijo de otra, y dice: pues este no cae, déjame ver. ¿Sabes qué? No hay de otra. Ahora es a la fuerza. O me haces caso o me haces caso. A la fuerza. La mujer a la fuerza empezó. Proverbios 6:5 dice: escápate como bacera de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Cuando veamos el pleito, el chisme, la contienda, la división, la discordia, los pleitos, la gritería, ¿verdad? Huyamos. No nos quedemos ahí. Que hay un dicho que dice: vale más que digan de aquí corrió y no aquí quedó, ¿verdad? Entonces dice que cuando el diablo se cansa de invitarnos al pecado y no le hacemos caso, entonces busca la manera de cómo acusarnos. Salmo 52:2 dice: agravio maquina su lengua. ¿Qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo. Ah, no, a mí no, a mí a mí no me la hace. A mí me la paga porque me la paga. Ahora vas a ver quién soy yo. De la misma manera pensamos muchas veces nosotros. O tengo ese carro o lo tengo. O tengo esa casa o la tengo. ¿Verdad? Afilada lengua. Dice que me voy a insistir cada día. El diablo no se va a dar por vencido, ¿verdad? Y va a buscar la manera de cómo hacernos caer. En Daniel nos cuenta que ya sabemos la historia, ¿verdad? De los tres muchachos, ¿verdad? Y de Daniel también. ¿Cómo buscaremos? Si no lo hacemos caer por esta manera, por esta otra, vamos a buscar la manera de cómo hacerlo caer por medio de su religión, por medio de su Dios. Vamos a hacer una imagen y tienen que inclinarse ante ella. Y si no se inclinan, entonces al foso de los leones. Y si no se inclinan, entonces lo aventamos a donde está el fuego. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Qué importa? Atrás de Sabe y Abednego, ¿qué dijeron? Si no nos libra de tu mano Dios, ¿qué importa que no nos libre? De todas maneras, amaremos y serviremos a nuestro Dios. ¿Qué importa si el doctor o la doctora te dice que tienes esta enfermedad, esto o el otro? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si no te libró ahí fue porque hay un propósito. Si no te quitó la enfermedad es por un propósito. Es un propósito de Dios. El enemigo siempre buscará la manera de cómo hacernos caer y cuando no lo encuentre, te va a hacernos caer a la fuerza, ¿verdad? Dice, huyamos del pecado. Primera de Pedro dice, mayor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Es mejor, si le quitan la vida o si me quitan la vida, que sea mejor peleando en contra del enemigo, pero no arrodillado, con el enemigo enfrente, con una espada apuntando al corazón o con un cuchillo al cuello. Mejor es eso. La mujer se cansó, ¿verdad? Recordemos de que Cristo también padeció y él siendo inocente. La mujer, al ver que José huyó dejando su prenda, entonces maquinó en su mente. Salmo 6:14 dice, perversidades hay en el corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siempre la discordia. El enemigo todo el tiempo nos va a traer pensamientos equivocados. Él siempre va a traer la discordia. Y la discordia fue la que trajo entre José y su amo. Salmo 143 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida y me ha hecho habitar en tierra de tinieblas. Cuando la mujer de Potifar le dijo a Potifar lo que había sucedido, inventando y haciendo mentiras, entonces postró ahí en tierra a José y le dijo el diablo, aquí te tengo ahora. Aquí te tengo ahora. No puedes hacer nada. Te tengo aquí, ¿verdad? Metió discordia y en ese momento el nombre de José fue deshonrado. Toda la gente se dio cuenta de que había sido deshonrado, ¿verdad? Toda la gente, todos se dieron cuenta. Y entonces Salmo 89:51 dice, porque enemigos, oh Jehová, han deshonrado los pasos de tu tierra. Allá afuera, mira cómo anda y es de torre fuerte. Y es una oveja del pastor sireño. Y la pastora es Olga. Y si puede darle la fecha de nacimiento, mejor, ¿verdad? Cuando José es puesto en la cárcel, Dios le da nuevamente gracia y misericordia a José ante los ojos del jefe de la cárcel. Este entregó la mano de José a todos los presos y el jefe de la cárcel no tenía que hacer nada. ¿A cuántos de nosotros nos dice el pastor, voy a salir y aquí le traigo el changarro? Es buena palabra, ¿verdad? Buena uno, ¿verdad? Aquí se lo dejo, ¿verdad? Y entonces dice que Salmo 146:8 dice, abre los
los ojos de los ciegos, Jehová levanta al caído, Jehová ama al justo. Jehová abrió los ojos, ¿verdad?, de la cárcel, y decir, mira, él, oh, ya sé a quién voy a poner. Voy a poner a José. Dice que había un copero del rey, capítulo 40, y ese copero del rey hizo algo desagradable para el rey, ¿verdad? Y entonces dice que lo puso en la cárcel. ¡Qué casualidad que lo puso en la misma cárcel que José! ¿Puede usted imaginarse eso? ¡Qué casualidad que lo puso ahí! El copero tiene un sueño y entonces José lo interpreta, y por medio de ese sueño entonces sale el copero de la cárcel, y cuando sale de la cárcel, ¡fiu!, se olvidó de José. José le había hecho una petición: cuando salgas, acuérdate de mí. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos del hermano que se fue? O del hermano a que echamos fuera, que mandamos a Egipto, al mundo. Nos olvidamos, no oramos por él, no le llamamos, no sabemos cómo está, nada. ¿Verdad? Lo mismo hizo el copero. Así somos muchos de nosotros en la iglesia. Saliendo una vez del problema y de la dificultad, nos olvidamos. Pero cuando estamos del problema y la dificultad, estamos juntos y unidos. Mas a Dios no se le olvidó José, como tampoco se olvida de nosotros. Capítulo 41 dice que después de 2 años, el Señor le da un sueño a Faraón. Y entonces el copero se acuerda: oh, José, ¿verdad? Después de 2 años. Pregunto yo, ¿cuántos coperos habemos aquí? ¿Cuántos coperos estamos aquí? ¿A cuántos Dios nos ha dado un don para ir, ¿verdad?, a ayudar al hermano? ¿Cuántos coperos estamos aquí que nos hemos olvidado de aquellos que están presos aquí adentro o allá afuera? ¿Cuántos Josés estamos aquí todavía en la cárcel? ¿Cuántos de nosotros como coperos estamos listos para ir allá afuera? A traer al que se mandó allá afuera al mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos listos de salir de Egipto, de la esclavitud, cuando el rey mande sacarnos de la cárcel? ¿Está usted y yo dispuestos a salir? O dice, no, ¿cómo voy a soltar mi mano? ¿Cuántos estamos listos a ir a traer a aquellos? ¿Nos hallará trabajando el Señor o nos hallará maltratando a los que puso a nuestro cargo? A José lo hallaron trabajando. Llama a todos sus magos y sabios de Egipto y nadie le da la respuesta. Salmo 132, 18 dice: a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre de él florecerá la corona. Dios confundió a los sabios y a los magos. Ninguno pudo interpretar. Dios va a confundir a tus enemigos, aun cuando los tengas enfrente. Pero tenemos que creerlo, tenemos que confiar. Y entonces ahí pudo tener la oportunidad José de entrar a interpretar el sueño del faraón. ¿Cómo se sentiría al ver este copero a José allá arriba? Ay, por mí es de que tú estás ahí. Así diría el copero. O si no hubiera sido por mí, tú no estarías aquí, tú no tuvieras eso. Cuando alguien nos hace un favor, el favor será dado, cobrado o prestado. Meditemos en eso. José ante el faraón y el copero, y entonces el copero se ha de haber sentido wow, ¿verdad? José interpreta el sueño de faraón, y cuando José, capítulo 40, 37, cuando José sugiere al faraón lo que tiene que hacer después de haber interpretado el sueño del faraón,
su reinado. ¡Wow! ¡Wow! Cuando Dios nos saca de las tinieblas, en donde estamos, o andamos, o andábamos, nos pone sobre el reino del enemigo para que empecemos a poner nuestro pie en el cuello de ellos. Isaías 26 dice: Jehová derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Un hebreo en Egipto, rey. ¿Cómo se sintieron los judíos? Nomás imaginémonos que el único lugar donde no era como rey era la silla del faraón. ¿Cómo se sintieron? José empezó a poner el pie sobre sus enemigos. ¿Cómo se sintieron los afroamericanos cuando vieron a Obama correr para presidente? Y los africanos cuando ya está de presidente, ¿cómo se sintió? Ahora pregunto, ¿cómo se sintió el diablo cuando José se le entregó al rey y fue llamado igual que el rey? ¿Cómo se sintió la mujer de Potifar? ¿Y cómo se sintió Potifar? ¿Cómo se sentiría Satanás cuando usted o a mí nos dan un cargo en la iglesia? ¿Cómo se sentirá Satanás cuando no logra arruinarle el día? Hay muchas formas de alabar a Dios. Hay muchas formas de exaltar su nombre. Y José estaba exaltando el nombre del Señor ya sentado allá. Dios sacó del anonimato a José y le dio corona y le dio vestidos reales, porque así es Jehová. Exalta al pequeño. Capítulo 42, los hijos de Jacob solo miraban la hambruna que había ahí en el lugar donde estaban. Y el versículo 6 dice: los hermanos llegan a Egipto. Jacob les dice: ¿qué están haciendo ahí? Parados sin hacer nada. Oh, mira, la iglesia no prospera. Oh, no, ahí somos re poquitos. Ay, no, ¿para qué llego ahí? Los hermanos de José estaban parados viendo que se iban a morir de hambre y sin hacer nada. ¿Cuántos de nosotros nomás criticamos, pero no hacemos? Ten misericordia, Señor. Vayan a Egipto. Vayan, los manda Jacob. Gloria a Dios. ¿Qué esperan? Nos vamos a morir de hambre. Cuando ya se presentan allá, José los conoce, pero ellos no lo conocen. ¿Cuántos de nosotros no reconocemos al hermano caído allá afuera? Oh, es que va por allá el hermano. No. ¿Qué le pasa, hermana? Ten misericordia, Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos sesionarnos de que el hermano o la hermana que cayeron o que están allá afuera o aún aquí en nuestra iglesia están bien? José, por fin, el versículo 21, por fin se da a conocer a sus hermanos, y sus hermanos por fin dan a conocer el yugo que traen cargado sobre de ellos. Les dije que no le hicieran daño al muchacho. Les dije. Recordaron el pasado. Cuando reconocemos el yugo que traemos cargando y a la vez que otros nos pusieron. Porque hay otros que también nos ponen el yugo. A Rubén se le puso, él no quería hacerle daño a su hermano, pero le pusieron el yugo. José llora por primera vez a escondidas. ¿Cuántos de nosotros que somos dañados y lastimados nos metemos al closet y allá lloramos
Y cuando salimos allá frente al hermano que nos hirió, nos lastimó, le presentamos una cara alegre, gozosa, contentos, felices, y todo está bien, hermano, no te preocupes. Allá en el silencio donde nadie nos ve. Versículo 25, José los vuelve a bendecir. Él no respondió con mal, sino con bien. Los vuelve a bendecir y los manda a su padre, y los hermanos les dice que traigan a su hermano, porque le habían dicho que tenía un hermano. Y entonces el capítulo 43 dice: el hambre se hizo más grande y Jacob tuvo que mandar a sus hijos a Egipto nuevamente, pero esta vez tenía que desprenderse de lo que más amaba, que era su hermano de José. Él tenía que desprenderse, tenía que mandarlo porque si no era un problema. ¿Cuántos de nosotros, por miedo a perder lo que ya tenemos, no queremos soltar lo que ya hemos recibido de Dios, sin pensar que Dios nos tiene muchísimas cosas mejor que lo que ya teníamos o que lo que tenemos? Jacob nunca en la vida se imaginó que al soltar a su hijo, Dios estaba a punto de darle lo que realmente él amaba. Muchas veces pensamos que amamos o queremos algo o alguien, y no nos queremos desprender de eso cuando Dios nos lo pide, sin pensar que Dios tiene algo mejor, porque pensamos que lo que ya tenemos es lo mejor que podemos tener, ¿verdad? Capítulo 44 dice que llegan los hermanos de José con su hermano Benjamín y hace un banquete José feliz y contento. ¿Y cuántos de nosotros nos gozamos al ver a los hermanos sanos y con vida? José manda a sus hermanos, pero los regresa para probar que dispuestos están a salvar a su hermano y a su padre. Los regresa otra vez para atrás. Cuando alguien nos daña, no esperemos que a la primera vez nos perdone o nos reciba para atrás. Porque acuérdense que dañamos a alguien. No esperemos que nos reciba con los brazos abiertos luego. José también no lo hizo luego. Versículo 19 dice: Judá intercede por Benjamín tomando la culpa de este para salvarlo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar la culpa de otro, aunque no seamos culpables? Aunque de por medio esté nuestra vida, la salvación no, esa no. Esa cuídela con temor y temblor. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a salvar al hermano, aún cuando seamos inocentes? Capítulo 45:3 dice: José perdona a sus hermanos. Salmo 10:2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que creó. Ellos allá atrás, mira, hagámosle esto con arrogancia, hagámosle a ver qué pasa con los sueños. Pero ahora estaban ahí, atrapados en lo mismo que ellos habían hecho. Salmo 6:10 dice: se avergonzarán y se turbarán muchos mis enemigos, y serán avergonzados de repente. Así fue, de repente soy su hermano. ¡Wow! Así es, seremos avergonzados de repente si no estamos listos. Dios da a entender el propósito de Dios por medio de lo que ellos hicieron, y reconoce que Dios permitió lo sucedido, no solo para ellos, sino para todos los que venían detrás de él. Capítulo 45:26 dice que en ese momento, cuando Jacob se dio cuenta que su hijo vivía, él no pensó en ir a orar y decirle: Dios, ¿me dejas ir? ¿Puedo ir? No, dice que él dice: yo voy. La emoción al momento, al instante. Hermano, queremos ponerlo como esto, como lo otro en la iglesia. Amén, hermano, yo, amén. Y más cuando acabamos de cantar y alabar al Señor y sentimos la presencia de Dios, no pensamos, solo hacemos, ¿verdad? En ese momento cortamos cabezas y después preguntamos qué pasó, ¿verdad? Dios da a entender que no solamente
era el propósito para José, sino para todos los que venían atrás de él. ¿Cuántos de nosotros somos así? No preguntamos, solo hacemos las cosas. Y en ocasiones las consecuencias son duras. Ya a lo mejor por medio, a la mitad del camino nos remuerde la conciencia y entonces oramos como lo hizo en el camino a Egipto Jacob. Capítulo 46:1 dice que en Berseba hizo sacrificio a Dios y Dios le dio luz verde para entrar a Egipto. Capítulo 46:3 dice: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Versículo 4: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Cuántos de nosotros, por lo menos a la mitad del camino de lo que hemos hecho, paramos y le preguntamos a Dios si está bien lo que estamos haciendo? O quizá ya estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos. Muchas veces decimos: Dios no me perdona esto que hice, cuando Dios está con tan grandes brazos abiertos para abrazarnos y decirnos: está bien, it's okay, dice el pastor Silenio, it's okay, it's okay, no se preocupe, Dios está en control, ¿verdad? Vengamos a Dios y digámosle: Padre, me equivoqué por la emoción, porque me dejé llevar por los demás, o quizás es orgullo. Señor, me equivoqué por mi orgullo pudo más, mi hipocresía pudo más, mi avaricia pudo más, o quizás la soledad pudo más, la amargura pudo más, y no puedo ser libre. Quizás la vergüenza pudo más, la ira pudo más, el coraje, la presión pudo más. Los celos, la murmuración, el chisme, la contienda, la gritería pudieron más. Las palabras que dijeron en contra de la persona pudieron más. ¿A cuántos de nosotros, con la ayuda del acusador, el diablo, no hemos podido levantarnos o salir de donde estamos, porque el diablo nos dice: tú no puedes hacer eso, acuérdate lo que traes cargando, acuérdate de tu pasado? Pero en este momento recordemos lo que la palabra dice: que Dios muestra su amor para con el hombre, que aún siendo pecador, Él murió por nosotros. No porque Dios ama el pecado, sino porque Dios ama al pecador, y no porque éste de continuo está pecando, sino porque somos sus hijos. Él nos creó y nos dio vida. ¿Cuántos de nuestros hijos cometen errores y nos enojamos, nos molestamos y siempre los queremos y perdonamos? Dios muchas veces se enojó con el pueblo de Israel, pero sin embargo siempre lo trajo por atrás. Cuando tú y yo pequemos o caigamos, sacúdete el polvo, levántate. Cristo cayó 7 veces, pero nunca se quedó postrado. Reconozcamos nuestro error y sigamos adelante. Capítulo 46:28 dice que Jacob mandó a Judá por delante a decirle: José, encuéntrame. Imaginémonos, hermanos, lo que Jacob sentía al pensar que volvería a ver con sus ojos a su hijo, que no pudo esperar a llegar hasta donde José estaba. Le dijo: ven, encuéntrame. Acortó el tiempo, lo hizo menos. ¿Pudiera usted imaginarse a nuestro Padre Celestial cuando alguien se arrepiente, ya sea porque le recibe como su Salvador personal y Señor, sino cuando venimos y nos arrepentimos de lo que hicimos, a pedirle perdón por medio de su Jesucristo? ¿Cómo se sentiría nuestro Padre Celestial cuando los ángeles, me imagino yo este panorama, de que el Padre está sentado, ¿verdad? Y el Hijo acá con nosotros, ¿verdad? Y hay ángeles allá atrás trabajando. Y llega uno por la puerta y entra y dicen los ángeles: ¡Ey! ¡Ya llegó
reconciliando. El Hijo lo está justificando y está siendo perdonado en ese momento. Está siendo reconciliado en ese momento. ¿Cómo se sentirá el Padre cuando recibe esa noticia, si así sucediera? ¿Cómo se siente Jesucristo cuando venimos a Él y nos arrepentimos? Verá, ¿cómo se sentirá? Pienso que Dios está ansioso porque usted y yo hagamos eso. Dios está acortando el tiempo como Jacob lo hizo con José. Está acortando el tiempo cuando cometemos un error. Cuando echamos al hermano a la cisterna o al hoyo, al pozo, o lo amarramos y lo atamos por algo que le hacemos, ¿verdad? El Señor acorta el tiempo. El Señor espera un tiempo, como lo hizo ahí con los hermanos de José. No lo hace para darle tiempo al hermano o a la hermana de que se arrepientan. Pero una vez sucedido eso, si no ocurre, el Señor empieza a cortar el tiempo, porque dice, o acorto el tiempo para tenerlos ya conmigo, o se pierden al paso que van. ¿Verdad? Entre más rápido vengamos a Él, más rápido seremos libres de las trampas del diablo y más rápido estaremos en su presencia gozándonos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Versículo 29 dice que José, al recibir la noticia, subió a su carro y se apresuró a encontrarse con su padre. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos dan la noticia, hey, Dios te perdona, pero es que maté, robé, si ese hombre violó, mató, adulteró, hizo, deshizo, y entonces dice, pero es que hay perdón para ti? Ok, si hay perdón para mí, inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Corremos al Padre, como lo hizo José. Cuando el Padre le dice, ven, así seamos nosotros. Cuando nos dice, ven, así corramos nosotros deprisa. ¿Por qué? Porque cuando seamos libres, vamos a recibir esa paz que el Señor tiene para nosotros. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Él. Y sigue diciendo, ¿verdad? Me imagino que como Jacob no miró ningún cuerpo de José, él vivía con la esperanza de que José vivía. Así usted y yo vivamos con la esperanza de algo, la cual nos produce paciencia. Pero recuerde que esta paciencia le va a producir prueba. Pero también sepa que la prueba le va a producir esperanza. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, amigos, enemigos, vecinos, clientes, patrones, negocios, exámenes, falta de algo o de alguien? Y eso nos causa la prueba, pero esa prueba nos causa esperanza y algún día llegará a su fin. Si hemos pecado, nunca olvidemos que abogado tenemos para con el Padre. Amén, aleluya. Y cuando vengamos, lloremos. También dice que José se echó en su cuello de su padre y lloró largamente. ¿Cuántos de nosotros estando 5 o 10 minutos, pum, ya, acabé? Y nos da pena seguir llorando porque el pastor ya acabó de predicar, o yo no sé a cuántos le sucede, pero a mí sí, cuando yo lo veo que ya empieza, ¿verdad? Como que ya lo estoy conociendo y ya empieza y entonces yo estoy ministrando y yo volteo y lo veo y ¿verdad? Y ya lo veo que ya va a terminar y ya quiere terminar. Yo me empiezo a poner nerviosa porque no he terminado de estar ministrando a quien estoy ministrando y empiezo a ponerme nerviosa y entonces ya no sé qué hacer. Dice que José se echó en sus brazos y lloró largamente. No se preocupe si el pastor está bailando. Yo estoy aprendiendo de la pastora. Yo veo que ella ni como decimos allá, ni le va ni le viene. El pastor acabó que acabe.
Estoy aprendiendo, pastor. ¿Ok? No le interese que el pastor ya acabó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por muchas veces, por eso, no viene el cambio de 380 grados. No somos libres por eso. Y las bendiciones grandes y abundantes no llegan a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros perseveramos en algo? Ya sea con Dios, en el trabajo, en la escuela, con alguna persona, con nuestros hijos. No desmayemos. Algún día veremos la recompensa. Soltemos los yugos. No nos entremos a nuestra abundancia, a nuestra bendición que Dios nos dio. No nos entremos. En el capítulo 50, versículo 15 dice: pensaron y creyeron que José no los había perdonado. Todo el tiempo que vivieron en la abundancia, en la prosperidad, siguieron cargando él con el yugo. No sirves para nada. Nunca vas a hacer nada. Nadie te va a querer. El yugo. El yugo ahí atrás. Y no era porque José no los había perdonado. José ya los había perdonado. El Padre ya nos perdonó de lo que hicimos. Soy yo. Soy yo que no se ha perdonado. Y si me perdono, no recibo mi perdón. No lo recibo. ¿A cuántos de nosotros Dios ya nos perdonó, pero nosotros no hemos perdonado lo que hicimos? Y si nos perdonamos, no recibimos el perdón. ¿A cuántos? ¿Por cuántos no murió Jesucristo? ¿Por cuántos Dios no mandó a Jesucristo a morir en la cruz? ¿Cuántos hemos recibido eso? ¿Cuánto hemos recibido ese perdón? Por cuanto Cristo murió y murió siendo inocente por nuestras culpas,